Neville Goddard, 17 de marzo de 1972. Metas, permanentes y temporales. Creo que encontrarán esta noche una noche interesante, porque estamos tratando sobre las metas, la meta permanente y luego las metas temporales. Porque es el fin lo que da significado a todo lo que viene antes. El salmista dijo: Señor, hazme saber mi fin y el número de mis días. Leemos: no temas, porque es el placer de tu Padre darte el reino de los cielos. Ese es la meta permanente. Al darte el reino de los cielos, Él se da a sí mismo, porque puedes equiparar el cielo con Dios. Dios es capaz de darse a sí mismo a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Y el regalo viene repentinamente y sin advertencia, después de la tribulación de la experiencia humana. Él dijo: te he probado en los hornos de la aflicción por mi propio bien, lo hago. Porque, ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, no la daré a otro. Y cuando leemos la historia en el libro del Éxodo, vemos que la gloria y Dios son equiparados: haré pasar mi gloria delante de ti. Y cuando yo pase, así el yo y la gloria son sinónimos. Él no puede darse a sí mismo a otro. Entonces, los hornos son simplemente para transformar al hombre en él mismo. Él se volvió como yo soy, para que yo pueda ser como Él es. Y así, paso por la tribulación de la experiencia humana y entonces el fin viene repentinamente. El evento viene de maneras únicas e impredecibles. El hombre piensa que puede descubrir el camino sin haberlo experimentado. No puedes hacerlo. Porque cuando lo experimentas, escucha las palabras cuidadosamente ahora, tomadas del capítulo 48 de Isaías, el tercer verso: las cosas anteriores las declaré, aunque salieron de mi boca, las di a conocer. Entonces repentinamente las hice y se cumplieron. Ahora aquí, el que proclama lo que va a ser hecho, su intención, pero nadie podía cumplirlo. Él tenía que cumplirlo él mismo. Entonces, si Él me daría a sí mismo, tiene que cumplirlo en mí. Entonces, cuando este evento impredecible y único tiene lugar, ocurre en primera persona, tiempo singular, en mí. Y viene repentinamente sin advertencia. Entonces, cuando realmente experimento el regalo de Dios para mí, no es alguien en el exterior dándome algo, Él se levanta dentro de mí, y levantándose dentro de mí, se da a sí mismo a mí. Entonces sé quién soy. Y Él estableció todo esto para nosotros en su palabra. Si yo he oído, indudablemente tú también has oído. Has oído predicadores afirmar que se encontraron con Jesús y están esperando que Él regrese. Sé que los he oído. Me atrevo a decir que tú también, si no los has escuchado realmente como yo lo hice, entonces has leído sus palabras, afirmando que realmente se encontraron con Él en espíritu. Y luego les preguntas, y te van a decir quién es Jesús y responderán: bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces puedes decirles: si conoces las Escrituras, si lo conociste y lo viste y dices que Él es el Hijo de Dios, bueno, entonces debes ser Dios. Se sobresaltarán, se sorprenderán y pensarán que estás blasfemando. Y sin embargo se nos dice que nadie conoce al Hijo excepto el Padre, porque si lo conocen y lo encontraron, deben ser el Padre. Si lo encontraron, y afirman que lo encontraron, bueno, entonces deben ser Dios el Padre. Puedo decirte, puedes decirles directamente a su cara: eres un mentiroso, alguna gran alucinación, porque no puedes encontrarlo desde fuera. Cuando conoces a Dios, lo conoces a través de su Hijo y quieres que yo lo conozca a través de Jesús. Jesús es el Padre y David es el Hijo. Cuando conoces a David, sabes que Él es tu Hijo y porque Él es el Hijo de Dios, entonces sabes quién eres tú. Y no hay otra manera de conocer a Dios, es la única manera, viene de maneras únicas e impredecibles, toda la historia de las Escrituras. Entonces, las cosas anteriores que declaré son viejas, salieron de mi boca y las di a conocer cuando repentinamente actué y se cumplieron. Léelo en el capítulo 40 de Isaías y la palabra Isaías simplemente significa: Jehová dice. Es el mismo significado que la palabra Jesús. El mismo significado que la palabra Jehová.
Jehová es salvación. Jesús significa Jehová es salvación. La palabra Jesús y Jehová son términos intercambiables. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El recordador. Él traerá a tu memoria todo lo que yo te he dicho. Entonces, cuando viene, de repente despierta dentro de ti. Él te dijo lo que hará. Él va a darse a sí mismo a ti. Es su propósito en la vida. Su intención es darse a sí mismo a todos nosotros, pero a cada uno de nosotros, no colectivamente, sino a cada uno de nosotros. Él viene a nosotros individualmente. Y cuando viene, no está viniendo desde fuera, está viniendo desde dentro porque Él está enterrado dentro y se levanta dentro. Así que aquí ahora estamos enfrentando un día, 2 semanas a partir de hoy, creo que es, cuando todos celebran. No debería usar la palabra celebrar, porque sería muy triste sobre el día, porque no conocen el día. Se llama crucifixión y simplemente recordarán el día. ¿Qué día? ¿Hace 2000 años? No, Él nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Y un hombre cayó y se fragmentó en innumerables seres, todos hijos, y entonces viene la gran aflicción, la gran tribulación de la experiencia humana. Y entonces nos llama de vuelta uno por uno. Pero cuando regresamos, somos el que cayó, que es Dios el Padre. Eres elevado del nivel del ser fragmentado llamado el Hijo al nivel de Dios el Padre, y Él está personificado en las Escrituras como Jesús. Entonces, cuando alguien te dice, lo conocí, he participado en paneles de televisión con ministros, han traído todo tipo de imágenes para mostrarme, estas cosas antiguas concernientes a Jesús. Bueno, hace unos 35 años, un amigo artista me llevó al Museo Metropolitano, más bien la Biblioteca Metropolitana en la 42 y la 5, la Biblioteca de Nueva York. Él era miembro y sacó 46 imágenes de Jesús, ninguna se parecía a la otra. Eran simplemente personificaciones de los artistas que las pintaron. Estaba el Jesús americano, una camisa abierta, joven rubio radiante. Aquí venía el Jesús germánico, que habría disfrutado de una adorable jarra de cerveza. Y aquí venía el italiano con cara triste. Luego el francés, podría haber guiñado los ojos a cualquier chica que pasara. Todos estos eran Jesús personificado por el artista que los pintó. Sin embargo, había 46 y los proyectó en la pantalla y los miré durante bastante tiempo. 46, cada uno afirmando ser el Jesús tal como se les apareció. Y hay aquellos que los ponen en la pared y piensan que hay una imagen de Jesús. Vi en el periódico de ayer, un programa de televisión que vendrá en un futuro no distante, donde el escultor realmente te mostrará cómo esculpió el rostro de Jesús. Y habrá millones, si tienen una audiencia tan vasta, que lo creerán y posiblemente comprarán una de estas cosas y la pondrán en la pared también. Ese no es Jesús. Nunca lo conocerás a menos que Él se revele a través del Hijo y el Hijo es David. Y cuando David viene a tu mundo, instantáneamente sabes, instantáneamente se cumple, escucha las palabras, lo di a conocer al hombre, repentinamente actué y se cumplió. Es un acto repentino todo dentro de ti. Sin preparación en absoluto. Viene sin preparación, sin ninguna advertencia en absoluto. Y repentinamente cuando Él aparece, sabes quién eres, que eres el Señor Jesús. Pero sin pérdida de identidad. Si tu nombre es Sión, pero sabes que eres Dios, el Padre de ese Hijo. Si Él es el Hijo de Dios, entonces tú debes ser Dios, porque Él es tu Hijo y sabes que eres su Padre y Él sabe que eres su Padre. Y no hay otra manera de descubrir a Dios en este mundo. Puedes hacer todas las cosas santas en el mundo si piensas que son santas. Alguien vino la otra noche por primera vez, me preguntó después de la reunión si conocía cierta sociedad esotérica y le dije, no soy un afiliado, no me uno a ningún tipo de sociedad. No soy miembro de ningún club. Entonces, me contó sobre esta sociedad esotérica, donde si eres miembro y luego nacerás desde arriba y la semilla debe permanecer en ti. Dije que puedes sentarte sobre esa semilla desde ahora hasta el fin de los tiempos.
Y si no naces literalmente desde arriba vas a tener explosiones nocturnas y pensarás que le estás haciendo un favor a Dios. No, hasta que eso se invierta, repentinamente sin ninguna advertencia de tu parte, puedes tener todas las dietas del mundo, tomar todo el salitre del mundo, tomar todas estas cosas y no vas a detener el flujo normal de esa energía que baja hacia la generación. Y cuando se invierte en regeneración, no haces nada al respecto. Pierdes todo interés en ese impulso, el impulso se ha ido, y no has perdido nada. En el mundo de la generación, es parte de vivir, pero en el mundo de la regeneración, estás por encima de la organización de los sentidos. No significa nada para ti. Los amas a todos por igual, pero no tienes ningún impulso de indulgar en aquello que querías tanto cuando estabas orientado hacia la generación. Bueno, no creo que lo persuadí ni un ápice. Él va a convertirse realmente en un hombre santo reprimiendo el impulso. Bueno, después de todo, el hombre tiene mi edad, debería. Quiero decir que la naturaleza debería haberlo prohibido ya. Sin embargo, no funciona así. Todas estas cosas maravillosas que lees en las Escrituras, y estas son la palabra de Dios, pero son solo sombras. Estas son las sombras de la realidad. Y cuando la realidad tiene lugar, es tan diferente de lo que la sombra parece ser. Cuando lees la historia de la serpiente siendo levantada en el árbol o el tronco del árbol o el bastón, y piensas que alguien llamado Moisés tomó una serpiente ardiente o una serpiente de bronce, y la levantó con un bastón, y todos los que la miraban eran curados, eran sanados. No, esa era la sombra cuando realmente te sucede. Ahora escucha las palabras. Se nos dice que en este día cuando él se levantó, cuando lo crucificaron y luego se levantó, que la cortina del templo se rasgó de arriba a abajo, la cortina del templo. Y piensas en algún templo, alguna catedral, alguna sinagoga. Ahora escucha estas palabras, tú eres el templo del Dios viviente, y el Espíritu de Dios mora en ti. Si tú eres el templo, bueno entonces, la cortina del templo debe ser tú o al menos una parte de ti. Entonces, si la cortina del templo va a ser dividida en dos de arriba a abajo, cuando ese evento cobra vida dentro de ti, tiene que ser tú. Y te lo digo desde mi propia experiencia, eres tú. Y viene repentinamente y sin advertencia y tu cuerpo es dividido en dos de arriba a abajo. Y en la base de tu columna hay un líquido dorado, luz pulsante viviente. Y mientras la contemplas, sabes que es tu propio ser y te fusionas con ella. Y entonces como una serpiente ardiente, te elevas. Todo se invierte. El fuego que bajó hacia la generación ahora se invierte en regeneración. ¿Y quién lo hizo? Bueno, tú dijiste, pero yo lo experimenté. Entonces, todo está ahora en primera persona singular. Entonces, escucha la declaración otra vez del capítulo 48 de Isaías, las cosas anteriores que declaré surgieron. Salieron de mi boca. Las di a conocer. Todo está en primera persona, yo. Entonces actué y se cumplieron. Bueno, ¿quién está actuando? ¿Quién realmente sintió? Bueno, yo lo hice. ¿Quién ascendió? Bueno, yo ascendí. ¿Quién se fusionó con la luz? Bueno, yo lo hice. ¿Quién fue dividido en dos? Bueno, yo fui dividido en dos. Todo está en primera persona. Así es como Dios realmente se da a sí mismo al hombre. Porque Dios es el yo del hombre. Cuando dices, yo soy, ese es Dios. No hay otro Dios. Pero Él duerme en el hombre y el hombre está totalmente inconsciente del verdadero Dios. Cuando escuchas la palabra Dios, o escuchas la palabra Jesús o la palabra Jehová, la palabra Señor, y de alguna manera extraña, la mente salta a algo que no sea el yo de ti mismo, tienes un Dios falso. Si alguna vez escuchas la palabra Señor y piensas en algo externo al ser, no tienes al Señor correcto. Si de alguna manera evoca algún sentimiento, algo que existe externo a ti, entonces regresa a las Escrituras y trata de averiguar quién es Él, porque Él está enterrado en ti.
Tú eres el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti. Tú eres el templo del Señor y el Espíritu del Señor mora en ti. ¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? A menos, por supuesto, que no pases la prueba. Si Él está en mí, entonces, ¿qué estoy haciendo mirando en el exterior? Cuando escucho la palabra Jesús, ¿voy a pensar en alguien en el exterior que vendrá hoy, mañana o tal vez en 1000 años? Tengo el Jesús equivocado. Entonces, ¿quién es el Cristo? Su Hijo, Cristo, es el Hijo de Dios. Bueno, entonces, ¿quién es Él, si Jesús no lo es? Él es David. Él es el ungido del Señor. ¿No lo llamó David en el Espíritu, mi Señor, mi Dios, mi Padre? Entonces, cuando escuchas a cualquier sacerdote o cualquier ministro o cualquier rabino hablando del Señor en el exterior, ten en cuenta, ellos no conocen al Señor. No lo conocen. Si lo conocieras, solo pensarías en términos del yo soy dentro de ti. Ahí es donde Él está enterrado. Ahora prometemos llevarlo también a un nivel práctico. La meta permanente es que Dios se está dando a sí mismo a ti individualmente. Y cuando estás despierto, eres Dios. Y no hay otro Dios. Pero ahora se nos dice que imitemos a Dios como hijos queridos hasta que ese regalo sea dado. Viene al final de las tribulaciones humanas. Pero hasta que termine con los hornos, y cuán largo y cuán vasto y cuán severo son los hornos, aquí encuentro al Padre. Y cuánto tiempo para contar, pero Él me probará por los hornos por su propio bien porque no puede dar su gloria a otro. Pero cuando la da, va a suceder repentinamente y sin advertencia. Y entonces repentinamente sabrás porque el Espíritu Santo regresa y el Espíritu Santo es simplemente la memoria que regresa. Porque Él nos dijo la cosa entera antes de la fundación del mundo. Cuando bajamos, se nos dijo en el principio, pero cuando bajamos al mundo del completo olvido, lo olvidamos. Pero cuando regresa, la memoria regresa después de una amnesia completa y total y entonces sabemos exactamente quiénes somos. Pero sabemos individualmente porque eres único. Aunque somos uno, aún estás individualizado, y ni en la eternidad serás otro que el ser individualizado. Sin embargo, somos uno, tenemos el mismo Hijo y somos el mismo Padre, pero tú estás individualizado como John, yo estoy individualizado como Neville. Y esta individualidad tiende hacia una mayor y mayor individualización, por siempre y para siempre. Esa es la historia. Pero sí debo imitarlo como un hijo querido, y así es como Él lo hace. Ahora, déjame conocer mi fin, ahora. No me refiero al fin del que Él acaba de hablar, me refiero a una meta temporal. Quiero ser exitoso, dirá un hombre, o la chica dirá, bueno, quiero estar felizmente casada. Y quiero que Él sea exitoso y quiero vivir graciosamente en mi mundo. Bueno, ese es un fin. Ve al fin. Mira el mundo desde ese fin. No pienses en ello. Si piensas en ello, no estás en ello. Debo realmente ocupar el fin. Ve al fin y mira el mundo desde ese fin. Ahora actúa en él. ¿Cómo sería si fuera verdad? ¿Cómo sería la sensación si fuera verdad? Porque esto es simplemente tomar el fin y empaparlo en sentimiento. Asumo el sentimiento del deseo cumplido y me empapo con ese sentimiento, entonces abro mis ojos y el mundo lo niega. Realmente no importa. Déjame permanecer fiel a ese fin. Y entonces vendrá igual de repentinamente. Pero extrañamente, voy a pasar, puede que no sean tribulaciones severas, pero pasaré por ciertas pruebas, ciertas angustias, y ciertos retrasos que no puedo entender del todo, pero cuando llegue al fin, y el fin venga repentinamente sobre mí y todo se cumpla, veré que todo estaba en orden. Todo estaba en orden. Mis propias decepciones en mi mundo llevaron a lo que sea que estoy haciendo hoy. Cuando la maestra en mi escuela, difícilmente podía permitirme los $500 que mi padre me dio para ir a esta pequeña escuela en la ciudad de Nueva York, y ella me convirtió en el chivo expiatorio. Me llamó frente a una audiencia de unos 40 estudiantes.
Y dijo, ahora escúchenlo hablar. Nunca se ganará la vida usando su voz. No debería haber hecho eso, pero lo hizo, pero ella no sabía el tipo de persona de la que estaba hablando. En lugar de hundirme en la tumba y enterrar mi cabeza en vergüenza, estaba determinado a que realmente probaría que estaba equivocada. Me hizo algo cuando me dijo, nunca te ganarás, a la clase, usándome como el conejillo de Indias para mostrarles lo que no se debe hacer, y así, ella dijo, yo hablaba con una voz gutural y hablaba con este acento muy pesado, y nunca usaría mi voz para ganarme la vida. Pero no sé qué están haciendo los otros. No he oído de ellos. Y no hay nada malo en vender camisas para Macy's, puedes usar tu voz allí también. Y me atrevo a decir que la mayoría de ellos terminaron vendiendo comestibles o algo así. Me encontré con uno de ellos y estaba vendiendo comestibles en Macy's. Y dijo, Neville, ¿qué haces? Entonces, dije, hablo sobre la Biblia. ¿Hablas sobre la Biblia? ¿Eres un ministro? Dije, no, no soy un ministro. Simplemente hablo sobre la Biblia por haber experimentado la Biblia. Bueno, no sé qué hacen, si todavía están en este mundo, pero no creo que ninguno de ellos se haya ganado la vida usando su voz a menos que estuviera vendiendo comestibles como este tipo que conozco, él vendía comestibles. Todos fuimos a esta escuela y esta maestra simplemente me señaló para hacer una pequeña, exhibición de lo que no debería estar haciendo en clase. Pero me fui a casa y estaba tan molesto que había perdido los $500 o $600 de mi padre que me dio para el curso de 6 meses, pero estaba determinado que ella estaba equivocada, que estaba mal. Entonces, fui al fin y realmente sentí que estaba frente a una audiencia y sin vergüenza que podía hablar y hablar y hablar para siempre sin notas. Y así, la clase llegó a su fin y me fui. Ella estaba convencida, y tal vez ellos estaban convencidos, no importa lo que hagan. Es lo que yo hago. Entonces, otros pueden estar convencidos. Realmente no importa. Todo el vasto mundo es tú mismo proyectado hacia afuera. Tal vez necesitaba esa broma en ese momento. Y así, pasé por las diferentes tribulaciones y finalmente, me encontré haciendo lo que siempre quise hacer, contar la historia como me sucedió en mi visión. Estaba teniendo todas estas visiones y estaban relacionadas, y sin embargo, ¿cómo hacerlo? Entonces, la primera noche que comencé, creo que vinieron 6 personas. Pagué $3 por el salón y todos vinieron. Me senté, me puse un smoking para la ocasión y me senté y hablé durante 10 minutos y me quedé seco. Y les pedí que me hicieran preguntas. Entonces lo hicieron, muy amablemente, todos eran amigos. Envié 50 postales de 1 centavo, en esos días, podías enviar una tarjeta por 1 centavo, envié 50 y vinieron 6. Y por, simpatía cada uno dio un billete de $1. Así que al menos pagué $3 por la habitación e hice $3. Y ese fue mi comienzo. Y luego creció de 3 a 10 a 20. Y una noche cuando tenía unos 50, un hombre en el edificio me vio crecer y crecer y crecer. Y pensó que le pondría fin. Y él iba a una de estas convenciones de nuevo pensamiento en Washington, D.C. Y entonces, me pidió que tomara su plataforma y él tenía una audiencia muy grande de alrededor de 500. Pensó que eso me tiraría. Y entonces, acepté su generosa oferta. Me enteré después que su propósito era simplemente sacarme del lugar. Pensó que simplemente me haría el ridículo ante una vasta audiencia que estaba entrenada diferentemente. Desafortunadamente para él, y afortunadamente para mí, la próxima vez que hablé, mi habitación no podía contenerlos. Tuve que mudarme varias veces en 6 meses. Y luego me mudé a una vieja iglesia, atraje a 1100. Así que, ¿ves? Él pensó que me iba a lastimar. Como enseña la Escritura, tú pretendías el mal contra mí, pero Dios lo destinó para bien. Entonces, conseguí su audiencia. Y luego unos 3 años después,
Por alguna pequeña infracción de las leyes de la ciudad de Nueva York, lo encerraron por un par de años. Y cuando salió, me preguntó si hablaría por él, y dije, sí, sin un centavo, con gusto hablaré por ti. Porque nadie más hablaría por él. Lo cortaron completamente y dijeron que no. No te das cuenta lo bueno que fuiste conmigo, y entonces, hablaré por ti. Y subí y hablé por él sin tomar un centavo. Y luego no pudo volver a empezar. Y luego él y su secretaria se metieron en su auto, encendieron el motor, cerraron todo, y llamaron a eso un día. Pero ves que pasas por estas cosas y en ese momento parecen estar en tu contra. Y todas son para ti. Si permaneces fiel al fin. Entonces, seamos imitadores de Dios, como sus hijos. Entonces, se nos dice que no fui ingrato. No fui, diré, olvidadizo de la imagen divina. Permanecí fiel a ella. Si permanezco fiel a ella, deja que suceda cualquier cosa, y luego di dentro de ti mismo, pretendías el mal contra mí pero Dios lo destinó para bien. Y puedo volver a mi propia familia. Cuando la gente intentó quitarle a mi padre el pequeño capital que tenía en el negocio, y pensamos que el mundo llegaba a su fin ese día, porque él tenía una familia grande, y, ¿cómo alimentarlos? ¿Cómo mantenerlos? 10 hijos, tu esposa, tú mismo, tu suegra, y los pocos sirvientes que teníamos. Y nadie venía a verlo porque no estaban muy seguros de que la acusación pudiera ser cierta. Y eso, al reflexionar, fue el punto de inflexión en la fortuna de la familia. Entonces, de ser un socio menor, teniendo muy poco capital en el negocio, dio la vuelta sin socios y luego trascendió el sueño más salvaje de la familia. Y ese fue el punto de inflexión. Mantuvo su visión. Sabía que no había hecho nada malo. Mantuvo su visión sobre lo que quería en la vida y lo que quería para la familia. Entonces, si tienes una visión, y por visión, me refiero a un sueño despierto. ¿Qué te gustaría ser en este mundo? ¿Lo sabes? ¿Exactamente qué te gustaría ser? ¿Cómo te gustaría que fueran las cosas en tu mundo? Bueno, esa es una visión. Bueno, ahora permanece fiel a ella. Mañana puede que recibas un golpe severo y puedas interpretarlo como un retroceso. El tiempo probará que fue un punto de inflexión en tu fortuna. Todo sumará hacia el cumplimiento de tu sueño si permaneces fiel a esa visión. Todo está en tu propia maravillosa imaginación humana. Eso es Dios. Dios realmente se convirtió, como yo soy, como tú eres, para que tú puedas ser como Él es. Y Él toma sobre sí mismo todas las debilidades del hombre. Pero decimos, bueno, Dios no sufre, pero ahora te hago una pregunta. Si estás con dolor, ¿estás con dolor? Y me dirás, sí, lo estoy. Pero ese es su nombre. El nombre de Dios. No tiene otro nombre. Eso es quien Él es. Entonces, dices, estoy con dolor. Estoy avergonzado. Soy no deseado. Ese es el nombre de Dios. Él está haciendo todo el sufrimiento porque Él pasa por la vida contigo, como tú, hasta que un día, revela que Él es tú. Es Dios y solo Dios interpretando todos los papeles en el mundo. No hay nada más que Dios. Si Dios no se hubiera convertido como yo soy, no podría respirar. Él es mi aliento. Pero Él no me limita a mis deseos. No me limita a mi perspectiva de la vida. Él interpreta todos los papeles. Él me sirve tan rápido e indiferentemente cuando la voluntad en mí es mala como cuando es buena. Y por lo tanto, Él se somete a todas las cosas en mi mundo. Dios es como la imaginación pura en ti, en mí, en cada ser en el mundo. Entonces, tú imaginas, está bien, ese es Dios. Y Él nos sirve porque imaginamos esto, aquello y lo otro. Ahora, ¿sabes esto? Ve al fin, un fin noble, un fin exitoso en tu mundo. Bien, habiendo visto claramente en el ojo de tu mente cómo sería la sensación si fuera verdad.
Empápate en ese sentimiento. Ahora mañana, puedes estar decepcionado, no lo esperes mañana. Puede venir mañana. Cuando venga, va a venir repentina e inesperadamente. Pero permanece fiel al fin. Y todas las pequeñas cosas sucederán en tu mundo que parecerán negarlo, están sumando a ello. Todo sumará hacia eso. Te lo digo desde mi propia experiencia. No hay nada más que Dios en el mundo. Él está interpretando todos los papeles. El papel más horrible y el más noble. Él está interpretando todos los papeles. Y nadie es más grande que tú porque nadie es más grande que Dios. No dejes que nadie te imponga rango. Nadie es más grande que Dios. Tienes un trasfondo que se remonta a Dios. No es un trasfondo físico. No eres un caballo. Si estoy criando caballos, quiero conocer su trasfondo, pero tú no eres un caballo. No estás criando cerdos. No estás criando ovejas. Eres simplemente el desenvolvimiento de Dios. Y no hay nada más que Dios. Deja que cualquiera lo desafíe. Y si él quiere que vaya a la Biblia para respaldar mis afirmaciones, iré con él a la Biblia, y entonces encontraré el pasaje justo adecuado para el argumento que está tratando de presentar. Entonces, cuando me dicen, conocí a Jesús y digo, ¿lo conociste? ¿Cómo se veía? Y comienzan a pintar una imagen verbal de él. Ahora dime, ¿quién es él? Bueno, él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Bueno, entonces tú debes ser Dios. Entonces, ¿no sabes que en el capítulo 11 del libro de Mateo que nadie conoce al Hijo excepto el Padre? Y tú dices que conoces al Hijo y lo has visto, pero si has visto al Hijo, bueno, entonces debes ser el Padre porque nadie lo conoce sino el Padre. Ahora escucha estas palabras, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único Hijo que es más querido a su corazón, Él lo ha dado a conocer. Ese es el primer capítulo, el versículo 18 de Juan. Entonces, si ahora dices que lo has visto, bueno te digo, si has visto a Dios, entonces debes haber sido nombrado el Hijo porque nadie ha visto jamás a Dios, excepto su único Hijo que es más querido a su corazón. Y Él lo ha dado a conocer. ¿Eres o Cristo el Hijo o eres Jesús el Señor? Uno u otro. Sin embargo, son uno. Uno refleja al otro. El Hijo, no solo irradia sino que refleja la gloria de Dios y lleva la imagen expresa de su persona. Entonces, cuando miras al rostro del Hijo, Él es la juventud eterna y tú, el anciano de días, y son uno, Él refleja tu gloria y tu gloria es simplemente, yo soy. Entonces, te digo, el libro más grande del mundo es el libro más malentendido. Cuando Él dijo que he declarado estas cosas de antaño, pero eran sombras. Todas estas eran sombras de la realidad. Y cuando Él mismo viene al mundo y cumple su propia declaración, entonces su mundo de sombras lo rechaza, no es lo que estaban esperando. Así que, se nos dice que lo rechazaron. Vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. No podían aceptarlo porque estaban buscando a algún hombre en el exterior para ser un salvador. Nadie en el exterior va a salvarte. Dios y solo Dios es salvador. Escucha las palabras del capítulo 43 y 45 de Isaías, yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Y fuera de mí, no hay Salvador. Yo soy Él, no un ser en el exterior, hablándote. Estoy hablando desde dentro de ti, tu propio maravilloso, yo soy. Ese es el Señor, Dios Jehová. Ese es tu Salvador. Y fuera de Él, no hay Salvador. Y cuando Él se revela a ti y se despliega completamente dentro de ti, es porque Él ha traído al único en el mundo que podría revelarlo como tú. Y ese es su Hijo y su Hijo es tu Hijo. Si su Hijo es tu Hijo, entonces tú y Él son uno. Así que esa es la historia. Entonces, el fin da significado a todo lo que viene antes. Si solo conozco el fin, porque el fin es el propósito de Dios darse a sí mismo a mí como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios.
Solo el ser, y no dos, solo uno. Él rompió la barrera de partición entre nosotros y ahora nos convertimos en uno. Entonces, Él se adhirió a mí, su emanación, sin embargo su vida hasta que el sueño de la muerte pasó. Y cuando el sueño de la muerte pasó, entonces desperté, y desperté como el Padre y ese es Dios el Padre, y no hay otro. Ahora, esta noche tienes tus maravillosos sueños, sueña noblemente. ¿Quieres estar felizmente casado? ¿Quieres ser financieramente exitoso? ¿Quieres ser conocido en tu trabajo elegido? Todas estas cosas son solo sueños. Y si conoces la ley puedes soñarlos y hacerlos venir a este mundo. Y cuando vengan, van a venir repentinamente. Justo sin ninguna advertencia en absoluto, suceden repentinamente. Ni siquiera un pequeño presagio, simplemente aparecerá repentinamente. Sé en mi propio caso, estos eventos uno tras otro, no tenía idea, pero dormí esa noche, que esta noche un gran evento tendría lugar y me pondría en el papel central. Entonces, se nos dice, y actué, y se cumplió. Actué y se cumplió. Y así, no vi a un ser en el exterior llamándose a sí mismo Dios. Desperté dentro de mi cráneo y encontré que era un sepulcro. Fui yo quien despertó, fui yo quien salió. Fui yo quien encontró a un niño pequeño envuelto en pañales. Fui yo quien vio a los 3 testigos, dando testimonio del evento que acababa de experimentar. Fui yo quien escuchó el viento y el viento era como una tormenta. Fui yo quien vio a David, quien me reveló que soy su padre y él es mi hijo. Fui yo cuyo cuerpo fue dividido en 2 de arriba a abajo. Y fui yo quien realmente miró esa luz dorada líquida viviente, se fusionó con ella, y luego como una serpiente ardiente se elevó hacia mi propio cráneo. Y fui yo sobre quien la paloma descendió y me ahogó en besos. Todo fue yo, como se te dice en ese pasaje. Léelo cuidadosamente, el capítulo 48, el 3er verso de Isaías. Todo está centrado en la primera persona, singular, no nosotros sino yo. Es único. Ese es el ser que eres tú. Y todo lo que me ha sucedido te va a suceder a ti, para que sepas al final que tú y yo somos uno. Y somos el Padre. Por lo tanto, el Padre es una unidad compuesta, uno hecho de otros. Y eso es lo que la palabra Elohim, que traducimos como Dios en las Escrituras, es. Es una palabra plural. Es una unidad compuesta. Y así, la primera vez que aparece en las Escrituras es en el primer versículo del Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra Dios traducida, Dios es Elohim, plural. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, después de todo como esa palabra es plural, es Elohim. Entonces, el Elohim es una unidad compuesta, uno hecho de otros. Y nosotros somos los fragmentados. Ahora somos llamados de vuelta a esa unidad. Pero cuando somos llamados de vuelta, nos convertimos en el uno, el Padre. Y no hay manera de revelarte como el uno excepto por el Hijo, el único Hijo llamándote Padre. Y tú lo sabes. Entonces el Espíritu Santo viene, el recuerdo regresa. Entonces di lo que quieras sobre el Padre, di lo que quieras sobre el Hijo, todo eso es perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no es perdonado. Cuando el recuerdo regresa, no podrías posiblemente negarlo. Así que no te preocupes. Nunca en la eternidad lo negarás porque la memoria ha regresado. Entonces, no hay posibilidad de pecar contra el Espíritu Santo. Y has escuchado todo tipo de argumentos. Significa desviación en el sexo, toda esa tontería. No tiene nada que ver con eso. Cuando la memoria regresa de la amnesia total que sufriste, no puedes negar el ser que eres. Entonces, todos los argumentos sobre Dios y su Hijo, se nos dice, todo eso es perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo, ¿y quién es el Espíritu Santo? Te enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Y Él traerá a tu memoria todo lo que has oído de mí. Entonces,
todo lo que escuchaste antes de que el mundo fuera, entonces toda la cosa regresa y verás quién eres realmente. Entonces, le estoy diciendo a cada persona en el mundo que escuchará, tú eres Dios el Padre. Y llegará el día, y vendrá repentinamente y sin advertencia, de la manera más única e impredecible, y aquí no puedes negarlo. Y entonces cuando una pequeña cosa llamada muerte ocurre, te lo has quitado por última vez. Y entonces tú y yo en el mundo eterno seremos uno en el sentido más íntimo y sin embargo separados porque estamos individualizados y sin embargo uno. Es algo que solo puedes experimentar cuando estás en ese estado. ¿Cómo pueden dos cuerpos fusionarse y realmente literalmente convertirse en un cuerpo? He tenido esa experiencia. Dos se fusionan. Puedes tomar el abrazo más íntimo en este mundo, y sin embargo son dos. Ahora cuando hablo de, cuando eres abrazado, te conviertes en uno. El que está unido al Señor, se convierte en un espíritu con Él, te conviertes en un cuerpo con Él, te conviertes en uno con la eternidad, y sin embargo estás individualizado. Entonces, Señor, muéstrame mi fin, dime mi fin y el número de mis días. Y se le dijo, no es para ti saber el día o la hora, solo el Padre sabe. Y cuando ese momento en el tiempo llegue, no será retrasado, pero no sabrás el momento. Va a venir repentina e inesperadamente, y entonces todo tu mundo ha cambiado. No importa lo que creas antes de ese momento, todo ha sido reacomodado dentro de tu mente. Y entonces vas sobre los asuntos de tu Padre y tú eres el Padre. ¿Y cuál es tu asunto? Tratar de despertar a todos los que están durmiendo porque ese es el Padre, Él está enterrado en cada niño nacido de mujer. Esta noche, si conoces a alguien que ahora está en juicio por el crimen más horrible, Él todavía es el Padre. Y si oyes de alguna persona gloriosa, Él todavía es el Padre, no más que el que está en juicio por su vida. Entonces, todo es Dios y Dios está interpretando todos los papeles. Y al final cuando todo termine, tú y yo entenderemos por qué, como dijo el poeta, sé paciente, nuestro dramaturgo mostrará en algún quinto acto lo que significa este drama salvaje. Entonces, cuando conozcas a cualquier persona en este mundo, sin importar el pigmento de la piel, sin importar su trasfondo, estás mirando directamente a una máscara detrás de la cual Dios esconde su rostro. Ahora entremos en el silencio.